Bueno, Dios le bendiga. Es un privilegio una vez más estar aquí reunidos por este medio, listos para hablar de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios que los que se están comunicando ya y los que se comunicarán más adelante. Recordemos que esta es una escuela de liderazgo y tenemos que estar siempre puntuales. Es parte del requisito para hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Estamos hablando acerca de los dones. Recordemos, rápidamente les voy a decir, el fruto del Espíritu es para formar nuestro carácter para que cuando los dones vengan sobre nuestras vidas, nosotros podamos ejercerlos de la manera que Dios quiere que nosotros lo ejerzamos, para su honra y para su gloria. Porque hablábamos al principio que hay muchas personas que tienen dones, pero su carácter no refleja realmente el amor de Dios, no refleja el carácter de Dios, y por eso es que hay mucha confusión y por eso mucha gente no quiere acercarse a Dios a causa de eso. Por eso es que nosotros les estamos enseñando que debemos de tener el fruto del Espíritu para que los dones sean manifestados de una forma mejor. Así que vamos a 1 Corintios 12:7, donde dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, y repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre, te damos gracias por los dones de tu Santo Espíritu que nos has regalado para poder nosotros hacer tu obra y manifestar tus obras aquí en la tierra. Te pedimos que cada persona que se conecte en este momento reciba la unción y la presencia tuya para que esos dones puedan manifestarse en ellos. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a hablar hoy acerca de los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Cuáles son los objetivos trazados para hoy? Número 1, permitir que Dios forme en nosotros un corazón que escuche su voz. Número 2, comprender que la palabra de ciencia dada por Dios es la que nos revela qué es lo que hay en el corazón de las personas para poderles ayudar correctamente y aprender a discernir contra qué nos enfrentamos a diario. Entonces, número 1, yo creo que pasemos a la otra imagen, por favor. Pasemos a la otra, por favor, de una vez. Ahí está, palabra de sabiduría. Entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? Recordemos que no es el don de sabiduría, no quiere decir que de repente el Espíritu Santo viene sobre usted y que usted se convierte en una persona sabia y que usted ya se la sabe toda. No, ese no es un don de sabiduría. Don de sabiduría o palabra de sabiduría significa que usted tiene el don y que en determinado momento el Espíritu Santo le da esa sabiduría para poder ejercer algo que Dios quiere hacerlo. Entonces, la palabra de sabiduría viene de una palabra hará, que significa dar guianza al pueblo de Dios en una situación o difícil o especial. Entonces tenemos que entender que la palabra de sabiduría es una diminuta sabiduría que Dios nos da en ciertos momentos para determinadas situaciones. La palabra de sabiduría siempre tiene una dirección. O sea, en otras palabras, cuando viene la revelación de la sabiduría entre escoger entre una situación u otra, es porque Dios quiere llevarnos a ciertas cosas que Él quiere. Por eso dice que es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. En otras palabras, quiere decir que Dios da de su sabiduría, de su conocimiento para nuestras vidas, para que nosotros podamos ejercerla de una mejor manera o para ayudar a alguien que está necesitado. Por eso Eclesiastés 10:10 dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechoso
para dirigir. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos estar haciendo la obra de Dios, podemos estar trabajando duro en la obra de Dios, pero si Dios nos da la sabiduría, si Dios nos revela qué es o cómo Él quiere o cómo se puede hacer la obra de Dios, entonces nosotros estaremos desgastándonos físicamente, emocionalmente y no alcanzaremos lo que Dios quiere hacer. Le voy a leer lo que el hermano Castellanos, que escribió estas clases, nos enseña. Él dice: de mi experiencia, dice, una persona puede dedicar toda su vida para trabajar en una empresa y después de muchos años de trabajo llegar a la conclusión de que se equivocó y que perdió su tiempo en ella. Por 7 años al inicio de mi ministerio en la Misión Carismática Internacional, me enfoqué en implementar el modelo celular del pastor Cho. El pastor Cho fue el primero que Dios usó allá en Corea, que tiene la iglesia más grande del mundo. Bueno, él acaba de morir, pero él tenía la iglesia más grande del mundo, más de 1 millón de personas, y a veces tenía tanto crecimiento que regalaba hasta 500 miembros, 2,000 miembros a otras iglesias porque no se daba abasto él. Entonces, cuando eso empezó a surgir, muchos pastores de todo el mundo iban allá con él a aprender de eso. Entonces, lo que está hablando el hermano Castellanos. Dice, esto me motivó a buscar a Dios en oración, pues necesitaba una palabra de sabiduría y Dios fue bueno conmigo, pues me enseñó acerca del gobierno de los 12. O sea, en otras palabras, él está diciendo, yo estaba haciendo lo que el pastor Cho estaba haciendo, pero Dios me dio la sabiduría para implementarlo de una forma diferente. Entonces dice, entonces pude comprender que para poder pastorear una iglesia, lo único que necesitaba era tener 12 personas comprometidas con Dios, con la misma pasión que yo tenía y con el mismo deseo de servir a Cristo. Así que Dios me dio la responsabilidad de formar a estas personas. Pues de esta revelación, mis ojos espirituales se abrieron. Pude ver con claridad el rumbo que tomaría de ahí adelante la iglesia, que tuvo el crecimiento, que todo el crecimiento vendría a su debido tiempo mientras se formaba el liderazgo. Cuando Dios me dio esta revelación, tan solo teníamos 70 células, pero en las últimas décadas hemos podido experimentar un crecimiento sin precedentes. El buscar constantemente el consejo y la sabiduría de Dios ha sido la clave para poder dirigir a la iglesia en la dirección correcta a través de los años. El hermano Castellanos nos está enseñando que la palabra de sabiduría que él recibió cambió radicalmente su ministerio. Por eso es que el don de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, es una palabra específica que Dios le da cuando, podríamos decir, cuando tú estás en una encrucijada. La palabra de sabiduría te puede venir para tu familia, para tu vida, para tus hijos, para tu ministerio, para cualquier cosa, porque lo que quiere el Espíritu Santo es que seamos más efectivos. Por eso tenemos que entender que la palabra de sabiduría la da el Espíritu Santo. No es una palabra dada por el hombre o no es una imaginación. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia de Jesucristo empezó a crecer, empezó a surgir un problema dentro de la iglesia. Y es que algunos que eran radicales en la ley de Moisés empezaron a decir, podemos tener a Jesús, pero debemos de cumplir la ley. Y si no se cumple la ley, entonces tú no eres de Dios. Entonces empezó a haber esa mezcla. Y por eso en Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Lo que está diciendo aquí es, hemos orado, hemos buscado a Dios en esta situación, decían los apóstoles, y no sabíamos cómo resolverla, no sabemos si teníamos la razón o no, pero el Espíritu Santo nos enseñó, no hay que poner cargas en la gente que recibió a Jesucristo en su corazón, sino que al contrario, debemos de aprender a vivir en la libertad de Dios. Entonces se quitó eso. Se recuerdan que hasta el mismo Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio porque Dios le decía que entrara. Antes no se permitía entrar a un judío en una casa gentil porque se consideraba inmundo, pecador.
Sin embargo, Dios le dijo, debes de ir. Y lo más impresionante para Pedro fue que él, que defendía la ley y que creía que estaba basado su conocimiento en la ley, vio cómo los gentiles también recibían al Espíritu Santo. Entonces, la palabra de sabiduría es cuando en momentos decisivos no sabemos cómo resolver una situación, oramos a Dios y Él nos da la sabiduría. Lo mismo sucedió en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dice que Moisés se levantaba desde la madrugada y hasta la noche estaba atendiendo siempre los problemas del pueblo. Entonces vino su suegro y teniendo una palabra de sabiduría le dijo, ¿sabes qué? Así no vas a poder resistir. Necesitas tener hombres al igual que tú que tengan conocimiento de Dios y conocimiento de la ley para poderla ejercer. Si no, tú vas a morir pronto. Y eso le ayudó a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros en momentos decisivos también debemos de clamar al Espíritu Santo para que nos dé palabra de sabiduría para poder ejercer o para poder edificar el cuerpo de Dios. Muchos le tienen miedo al liderazgo y dicen, ¿cómo puedo hacer si vienen con un problema grande en el cual yo mismo no puedo resolverlo? Tienes que recordarte que si tú clamas a Dios, porque dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. O sea, en otras palabras, tenemos que pedir esa palabra de sabiduría para poder ejercer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, en resumen, quiere decir, cada vez que tú te encuentres en una situación del ministerio o en tu célula o con alguna persona dentro de tu célula, tienes que entender, debo de pedir sabiduría a Dios o pedir el consejo de alguien para que Dios, con la sabiduría que Dios le da a esa persona, puedas tú dirigir de una mejor manera tu célula. Entonces vamos al siguiente don, la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una revelación de un suceso o acontecimiento que no puede ser conocido más que con la revelación del Espíritu Santo. En otras palabras, a veces no es que sea un secreto, pero nadie lo conoce y de repente el que está predicando, el que está ministrando, de repente el Espíritu Santo le revela algo y en ese momento ejerce el poder de Dios. La palabra de ciencia es una palabra, se le llama ciencia porque está revelando lo que nadie conoce, lo que el mismo predicador no conoce. Y en eso te quiero contar el testimonio de mi esposa. Tuvimos en un servicio de sanidad donde habían como unas 5,000, 7,000, yo no sé cuántas personas habían en ese lugar. Y de repente era un evangelista de otro país. Y en ese momento, cuando él está predicando, termina de predicar, está orando, y de repente la esposa se para y dice esto: aquí hay una mujer con esta enfermedad. Esta enfermedad tiene más de un año. Fue al doctor y le dijo esto y esto, pero mire, era tan exacto los datos, tan exactos como que ella estuviera leyendo la radiografía que le habían tomado a mi esposa. Y de repente dice, y el Señor dice que Él te sana. Y en ese momento mi esposa cayó al suelo sin que nadie la tocara. El poder de Dios se manifestó y ella cayó al suelo enferma y se levantó sana completamente en un segundo. Esa es la palabra de ciencia. Esa es la palabra cuando de repente se da y cuando la persona está lista, sabe que especialmente mi esposa solo había visto en televisión a esta pastora, nunca la había visto, nunca había hablado en persona, ni hasta la fecha ha hablado con ella en persona, pero la palabra de ciencia vino, se fue revelada a ella para que recibiera sanidad. Y no solo ella sanó, hubieron otras personas que fueron sanadas también de algo similar. Lo que te quiero decir es que la palabra, el don de ciencia, la palabra de ciencia es aquella que en determinado momento es revelada por Dios para sanar. A veces cuando yo he estado predicando, de repente el Espíritu Santo me dice, a la última vez que prediqué, dije, aquí en esta esquina siento que hay alguien con esta situación. Y la persona que tiene el problema debería de pararse en este momento y pasar al frente para que se ore, porque eso es un acto de fe.
Porque a veces por alguna razón, algunas personas, el Espíritu Santo se está acercando a ellos, revela las cosas, pero a veces las personas no la activan o tienen vergüenza y por lo tanto la palabra no se activa en ellos. Entonces, lo que sucede con el don de ciencia es que eso nos da una protección sabiendo que Dios quiere acercarse a nosotros. El don de ciencia es algo poderoso porque Dios manifiesta su poder en cosas que a veces nadie conoce. ¿Sí me entiende? Nadie conoce, o sea, son palabras que más que todo Dios las usa para enseñarle a las personas que realmente Él se está acercando a ellos. Nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales cuando Dios ha manifestado cosas en nuestras vidas. Lo que te quiero decir es que tú debes de acercarte a Dios de tal manera sabiendo que de una u otra forma Dios va a ministrar tu vida y tú puedes tener ese don también si tú lo buscas de todo corazón. A nosotros nos pasó una vez, fuimos de vacaciones una vez y nos fuimos a una iglesia, entramos a una iglesia americana, nadie hablaba español, solo inglés. Y de repente a mí me dio tanta pena porque el Espíritu Santo cambió este servicio y el pastor levantó su mano y empezó a decir, yo no sé quiénes son ustedes dos, decían con mi esposa, estaba mis hijos también y mi yerno. Y de repente dijo, yo no sé quiénes son ustedes, pero el Espíritu Santo me muestra esto y esto y esto. Y fue algo impresionante, fue algo que transformó nuestras vidas, que nos dio una dirección tremenda. Cuando viene el don de ciencia, es como que Dios se está acercando a ti y te está diciendo, vas por el camino correcto o vas por el camino equivocado. Dios lo que quiere hacer con nosotros es ministrar nuestras vidas, ejercer su poder en nosotros, pero nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios dice, estar atentos a lo que el Señor nos da. Es algo tremendo cuando las personas están orando y están buscando a Dios, de repente el Espíritu Santo se manifiesta. Una vez, hace unos meses atrás, yo estaba sentado atrás y de repente se sentó una persona a la par mía. Y cuando se sentó a la par mía, el Espíritu Santo me dice, dile esta palabra. Y entonces yo me acerco y le digo, mira, yo no sé, yo nunca he hablado contigo, pero el Espíritu Santo me dice esto y esto y esto. Y la persona empezó a llorar sabiendo que Dios se estaba acordando de ella. Eso es el don de ciencia que Dios te revela en momentos. Y déjame decirte una cosa claramente, no es para que la persona sea grande, porque pues, sea grande, sino que muchas veces Dios lo hace porque esa persona está orando y está diciendo, Señor, yo quisiera saber si tú me escuchas, yo quisiera saber si tú estás conmigo. Y a veces, sí, es por eso que Dios le da a uno la palabra. Por eso es que a mí no se me sube a la cabeza porque yo creo que la persona está buscando a Dios y por eso Dios se revela y por eso Dios hace los milagros. Entonces, la palabra de ciencia, tienes que entenderlo. En primer lugar, tienes que conocer a la persona que te da una palabra de ciencia, porque a veces la gente manipula los dones y si a veces te conocen, como yo he visto unas personas que han criticado mucho porque están pasando problemas de matrimonio, están pasando por dificultades y el líder se lo cuenta al otro líder y el otro líder ya en la célula, cuando se está predicando, dice, aquí hay un matrimonio que está peleándose. Ese no es don de ciencia, ese es otro don que no quiero decir nada, pero no se debe de hacer así. Los dones son de Dios o no son de Dios. Hay personas que a veces vienen a uno y quieren que uno ore por ellos y que uno les profetice, pero yo siempre he dicho una cosa, si Dios no me da ninguna palabra, yo no lo voy a hacer. Si Dios no me revela nada, yo no voy a hacer, aunque yo ame a esta persona, aunque sea la mejor, porque el don de ciencia revela cosas ocultas sin estar forzado, sin concentrarme yo y estar buscando. No, solo esa palabra viene a nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios quiere bendecirnos a todos. Amén. Entonces, ahora vamos al don también sigamos en el siguiente don. Bueno, antes que pasemos a ese don, quiero contarles acerca de, gracias, hermano.
la experiencia del hermano Castellanos. Dice, cada domingo al terminar la predicación se acercaban muchas personas para que les diera una palabra de consejo o para orar por ellos. Algunos me tomaban bastante tiempo y otras personas tenían que esperar mucho. Entonces le pedí en oración que me ayudara para que la administración fuera más efectiva. Después de esta oración pude ver la gracia de Dios en mi vida, pues Él empezó a revelarme lo que había en los corazones y era mucho más fácil poder ayudar a la gente. Lo que está diciendo el hermano Castellanos es, con el don de ciencia es más rápido y más efectivo. A veces uno prefiere que no le digan tanto el problema, sino orar, porque no se trata tanto de que el líder o el predicador sepa el problema, sino realmente que tú tengas fe para activar lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, pasemos ahora al discernimiento de espíritus. Dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es un don de revelación porque en ciertos momentos Dios puede revelar. Ustedes están viendo en la picture ahorita que en medio de las ovejas que hay una oveja negra y en medio de las otras ovejas hay un lobo como oveja. O sea, el discernimiento de espíritu nos ayuda a conocer las actitudes o ¿cómo se diría? El espíritu con que las personas están actuando dentro de nosotros. Es muy necesario nosotros no crear un espíritu de sospecha, porque hay personas que todos sospechan. Aquí hay algo malo, siento que hay algo malo aquí, hay algo. No, si tú estás buscando espíritus malos, los vas a encontrar. Pero el don de discernimiento de espíritus no quiere decir eso, que tú vas a estar buscando espíritus o demonios en todo lugar. El discernimiento de espíritu es que de repente tú ves a una persona y el Espíritu Santo te diga algo. A mí me ha pasado hace muchos años, unos 20 años atrás, había un predicador y que llegaba a la iglesia con nosotros. Y de repente yo trataba de hacerlo, de hacer amigo de él, trataba me gustaba cómo predicaba, pero había algo. Yo le decía a mi esposa, yo siento que hay algo en él, hay algo que no es correcto. Y de repente yo dije un día, ayuné, oré y dije, Señor, esto es mío, esto no es de él, él es predicador, yo no soy nadie y yo voy a ir a saludarlo. Y cuando fui a saludarlo esa vez, lo vi indiferente. Entonces le dije yo a Eva, no soy yo, es él definitivamente. Y con el tiempo se descubrió que se llevó gente de nuestra iglesia, se la llevó para hacer su propia iglesia. Era una persona, una oveja vestida de lobo. ¿Qué quiere decir? Que Dios a veces nos da discernimientos para que nosotros podamos orar, para que nosotros no dejemos que el espíritu demoníaco pueda tomar control de las ovejas. Este don es muy importante dentro de las células, que le pidamos a Dios, Señor, danos discernimiento. Porque a veces, hermanos, no, a veces si tú como líder no estás consagrado a Dios y no tienes discernimiento de espíritu, puedes caer en la trampa del diablo. A veces nosotros tenemos que determinar quiénes son las personas que se acercan. Aunque estemos ganando gente, hay gente que está mezclada, hay gente que necesita de Dios, pero hay gente que solo quiere venir a destruir el ministerio que uno está haciendo. Necesitamos tener ese discernimiento de espíritu para poder entender qué es o qué o cómo es que está actuando el diablo. En Hechos 16 dice Pablo, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, esta mujer estaba diciendo la verdad. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta mujer decía una verdad, que eran siervos del Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación, porque era un espíritu de adivinación. Pero Pablo determinó que lo que quería hacer la mujer era hacerse grande. En otras palabras, estaba diciendo,
Este espíritu quería ensalzar que esta mujer, sin tener el Espíritu Santo, tenía revelaciones grandes también. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Hoy te topas con gente que no va a la iglesia y dice, yo tengo también dones, yo tengo también aquello. Entonces, cuando hay discernimiento de espíritu, puedes entender si esa persona es de Dios o no es de Dios. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado cuando estamos ejerciendo el don de discernimiento de espíritu es que nosotros no caigamos en esa situación. Hay iglesias que están hablando siempre del anticristo, siempre hablando de la bestia, siempre, y siempre les aparece alguien dentro de la iglesia que quiere dividir su iglesia. ¿Por qué? Porque su enfoque está siempre buscando en lo malo. Recuerden que discernimiento de espíritu, ahí no dice que es un don de discernimiento de malos espíritus, sino están hablando de discernimiento de espíritus. Quiere decir, en el caso así como Jesucristo cuando vio a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita, o sea, que identificó el espíritu que tenía Natanael, que era de querer servir a Dios, de querer honrar a Dios. Por eso Jesús le dijo, de ahora en adelante verás los cielos abiertos y a los ángeles que suben y bajan. En otras palabras, hay discernimiento también para ver a aquellas personas, porque por falta de ese discernimiento, cuando una persona empieza a levantarse en fe, a levantarse con los dones, vienen los viejitos y lo quieren apagar, lo quieren, no, eso no se hace así, esto no se hace acá, y en lugar de tener un discernimiento de que es de Dios, pueden apagar a una persona por causa de su negligencia. Entonces es necesario que nosotros cuando estemos sirviendo a Dios pidamos al Señor. Hay personas que vienen a mí y se me acercan y me dicen, hermano, mire, yo siento algo en mi corazón de esta persona. Y entonces yo me pongo a analizar y no es que tengan el don de discernimiento, sino tienen el don de sospecha. Y el don de sospecha viene de carne. Y cuando yo empiezo a investigar cómo está sucediendo las cosas, sucede que es el mismo carácter de esta persona y este nuevo tiene el mismo carácter y chocan y por eso uno quiere aplastar al otro. No, eso no es discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus significa yo entender cuál es la razón por qué esta persona está actuando así, por qué esta persona se acerca, si es casado, anda abrazando a las mujeres. Tengo que discernir todo eso y ver y corregirlo dentro de la célula para que la célula crezca sanamente y no permitir el pecado dentro de las reuniones. Entonces, en resumen, necesitamos los dones de revelación para hacer más efectivo el ministerio de Dios. Yo quiero dejarte con eso en tu corazón, de que le pidas a Dios que te dé palabra de sabiduría en momentos de difíciles, que te dé esa palabra de ciencia para poder ejercer las cosas como Él quiere y también que te haya ese discernimiento en tu vida para poder entender cuando alguien es malo y cuando alguien es bueno, para lo cual tú puedas hacer más efectivo a el reino de Dios y aquellos espíritus que son negativos o contrarios a Dios, poderlos ministrar, liberarlos o hacer algo. Y aquellos que son de Dios, levantarlos para que sirvan más a Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por los dones de tu Santo Espíritu. Yo te pido que cada persona, cada nuevo creyente, cada nuevo líder que están haciendo, tu presencia se manifieste sobre ellos y que ellos puedan tener esos dones, los dones de sabiduría, los dones de ciencia y los dones de discernimiento de espíritu. Padre, yo los bendigo y declaro la unción sobre cada uno de ellos para tu honra y para tu gloria, para que tu ministerio y tu obra sigan creciendo con poder y autoridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Seguimos con la siguiente charla. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes y les extrañamos la semana pasada y qué bueno que ya están de regreso. Vamos a recordar un poquito de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos del tema ayuda generosa y vimos cómo Dios nos llama a ser generosos con las demás personas y sobre todo con que aprovechemos cada momento y oportunidad para ayudar a otros a venir al conocimiento de Cristo Jesús, porque ese es todo debería ser nuestra meta.
Y hoy nos toca hablar sobre la fe. Yo sé que han estado estudiando sobre la fe con hermano Marvin, pero hoy vamos a hablar sobre la fe. Vamos a aprender lo que es la fe, lo que hace y cómo vamos a conquistar el espíritu de temor. Como referencia bíblica tenemos Romanos 1:8, que dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ojalá así digan de nosotros, ¿verdad? Que hablen de que somos gente de fe. Los objetivos que queremos alcanzar: primero, entender que la fe es un requisito indispensable para todo aquel que quiere ser parte del reino de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí porque somos parte del reino de Dios y queremos ser activos en el reino de Dios. Amén. Entender que a través de la fe podemos conquistarlo todo. ¿Y qué significa todo? Todo. Identificar cuáles son los enemigos que atacan nuestra fe y conocer la manera en que podemos ser libres para desarrollar esa fe. Por lo general, la gente anda por vista y no por fe, y se aferra a aquello que ve, lo que puede ver, porque es fácil, lo estamos viendo, es lógico, es tangible, es materializado y lo podemos tocar, lo podemos ver. Entonces es fácil creer que existe. Usted puede decir: yo creo en que hay árboles porque los árboles los puede tocar, los puede ver. Entonces, la fe está por encima de nuestros sentidos naturales. Creer en lo que los ojos no pueden ver no es fácil. Esperar lo que todavía no se puede tocar y es escuchar nuestro corazón. Pero hay cosas en las que necesitamos usar nuestra fe. Esta parte de esta clase usted la puede usar, la puede poner en práctica aún en su vida diaria, en su vida afuera de la iglesia, en su trabajo, en su familia. ¿Por qué? Porque la fe la necesitamos para toda área de nuestra vida. Romanos 10:8 nos dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es necesario recordar que si quiero conquistar algo, debo de hacerlo primero en la dimensión de la fe, pues a través de ella nuestra relación con Dios también se fortalece y nos hace aptos para obtener esos sueños por los cuales estamos orando. La fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno, donde está el gobierno de Dios. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos relaciona con Dios. La fe nos lleva por encima del plano natural para unirnos con el eterno y glorioso reino de Dios. Por la fe podemos dejar nuestras debilidades y flaquezas y ir a la cruz para vestirnos con la fortaleza del Espíritu Santo. La fe nos conduce a salir del mundo de fracaso y derrota para disfrutar del éxito y prosperidad que Dios ha reservado para los que le amamos. Así que hay mucho, mucho que ganar. La fe tiene la habilidad de transformar lo absurdo en lógico y lo vil y menospreciado en útil y bendecido. Yo no sé cómo usted se siente. Tal vez usted se ha sentido inútil en el reino de Dios, pero el Señor lo ha traído con un propósito y Él lo está capacitando a usted para poder usarle. La fe nos ayuda a entender el origen de todo. En Hebreos 11:3, que es el que tenemos ahí, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que dice la palabra, que antes no había nada y Dios lo hizo con su palabra. Por la fe entendemos, cuando usted escucha la palabra, hablar de la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que piensa? En Jesucristo, en el creador
que reveló al Padre, ¿verdad? ¿Quién es Dios todopoderoso en él y que puso en orden todo lo que existe? Si solo podemos ver lo complejo que es el universo, no digamos nuestro cuerpo, porque mire, usted se lastima, se quiebra algo, los médicos no se lo pueden reparar. Ellos hacen lo posible, le ponen cosas de plástico y todo, pero eso no es igual que lo original que Dios hizo. Y Dios nos hizo tan complejos, tan delicados en ciertas situaciones que nadie puede reparar eso. Y entonces, ¿por qué? Porque Él lo hizo todo con su infinito poder. Todo comenzó con Él y todo volverá a Él. Él mismo nos dio el entendimiento para escoger entre el bien y el mal. Y a pesar de que el ser humano se rebeló contra Dios, mereciendo la condenación eterna, Dios mismo preparó un plan de salvación a través de Jesucristo, su Hijo amado. La fe en Jesús es el único que nos permite o que permite al creyente tener una vida victoriosa, gozando de las bendiciones de Dios, pero esa fe se desata cuando tenemos un acercamiento al Padre. ¿Cómo nos podemos acercar al Padre? ¿O cómo le podemos conocer mejor? Por medio de su palabra. Y hoy vamos a hablar mucho de eso. La fe nos ayuda a crecer en Dios. La siguiente, por favor. Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es la que nos permite percibir como verdadero aquello que todavía nuestros sentidos físicos no lo han palpado, no lo han visto. Debemos entender que la fe en el Señor Jesús es el único que nos puede dar vida y le puede dar vida a nuestro espíritu. Jesús dijo en San Juan 3:5, la parte última, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que necesitamos el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento equivale a recibir la vida de Dios en nosotros, en nuestro espíritu. Debemos entender que el espíritu de Dios, que Dios es espíritu, perdón, y que Él se relaciona con seres espirituales. Por eso nuestro espíritu es el que se relaciona con Dios. Pablo lo dijo en Primera de Corintios 6:17, la siguiente, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que nosotros nos unimos al Señor por medio de nuestro espíritu. Y al tener esa intimidad en su presencia, el mundo espiritual se abre ante nuestros ojos se abren, se les quita esa venda y podemos ver las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. A través de la fe y su palabra, no solo veo las bendiciones espirituales, sino también nos podemos trasladar de lo sobrenatural a lo natural. Cuando logramos visualizar, ¿cómo podemos hacerlo? Cuando visualizamos lo que Dios tiene para nosotros en el espíritu, lo podemos traer a la realidad. Hay en nosotros convicción de que eso está hecho, de que ya lo recibimos en nuestro espíritu, entonces lo podemos llamar como es. Y ya no nos da temor de hablar de ello porque creemos en el milagro, creemos que ya lo recibimos, creemos que ya se hizo, que ya está hecho. Hay tanto poder en la fe y es tan importante para cada creyente que solo en el Nuevo Testamento se habla de la fe más de 128 veces. O sea que si se repite muchas veces es porque es importante, ¿verdad? Dice, cada vez que este término es pronunciado y desatado, ocurren cosas maravillosas en la persona que decide abandonar sus costumbres, sus ritos, su vida anterior y depende de la fe en Jesucristo. No es por nosotros, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo. La fe y el temor. Romanos 5,
sí, vamos a hablar del temor un poquito, porque es lo que contrasta la fe, ¿verdad? Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Señor nos adoptó como sus hijos. Ya no somos esclavos del temor. Es muy famosa la canción, ¿verdad? Porque es fácil recordarlo. Ya no soy esclavo del temor. Ahora soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cuando nosotros recordamos nuestra posición en Cristo, todo temor desaparece. Una persona que quiere ganar almas sabe que va a enfrentarse con el espíritu de temor a veces. Ese es como un gigante que viene, que se impone en nuestro camino. El temor tratará a veces de ponernos pensamientos negativos, tratará de debilitar nuestro espíritu de conquista y intentará desanimarnos por todos los medios. Yo no sé ustedes, pero nosotros lo hemos visto ya. Y esto trae para que usted piense que el mensaje de Cristo no es importante. Bueno, ¿quién soy yo para llevar el mensaje? Que yo no sé mucho, yo apenas aprendí, por eso es tan importante que usted hable de su testimonio. Como le decía en otra clase, usted no tiene que predicarle de Génesis, Apocalipsis, pero si usted le dice, mira, yo antes era ciego y ahora yo puedo ver, antes yo era una persona viciosa, pero ahora Dios me ha ayudado a salir de ahí. Yo antes era una persona muy amargada, pero ahora Dios ha transformado mi lamento en baile. Eso es lo que va a hablar más y va a hablar con poder. El temor es uno de 4 enemigos que se oponen a la conquista de las almas. ¿Cuáles son los otros 3? Desánimo, murmuración e incredulidad. Solo la fe en Jesús nos puede ayudar a vencerlo. ¿Y qué es el temor en sí? Es mirar las circunstancias con ojos naturales y no con los ojos de Dios. Si queremos ganar almas, debemos trabajar con el espíritu de Josué y Caleb. Creo que es Josué y Caleb. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ellos, la historia de ellos, pero ellos fueron quienes no estuvieron de acuerdo, fueron parte de los espías que Moisés mandó a la tierra prometida. Y dice que 10 de ellos vinieron con malas noticias. No, esa tierra hay gigantes y nos van a comer y nos van a deshacer, nos van a hacer trizas. Pero Josué y Caleb dice que no estuvieron de acuerdo con la manera de pensar de sus compañeros, sino que hablaron con plena confianza en Dios. Ellos dijeron, no, el Señor ya nos entregó esa tierra y sí hay gigantes, pero nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros y lo vamos a vencer. El temor es una de las causas más determinantes que conduce al fracaso. Y eso no solo estoy hablando de el fracaso en el ministerio, sino también en su vida diaria. Tal vez por temor usted no ha aplicado a ese trabajo que usted quiere o a esa posición que usted quiere. Tal vez por temor no ha abierto su negocio todavía y lo ha soñado por años. Tal vez el temor lo ha paralizado de hacer muchas otras cosas. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. El temor te hace ver las cosas más difíciles o más grandes de lo que son. El temor trae también angustia, nublando nuestros sentidos y bloqueando nuestra mente y la mente de las personas con una impresión incorrecta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había dejado influenciar con el comentario de los 10 espías, los 10 que llevaron negatividad. Y aunque Josué y Caleb le hablaron con palabras de fe, no los hicieron entrar en razón,
pues su mente ya estaba entenebrecida y no solo desecharon las palabras con desagrado, sino hasta hablaron de apedrearlos. Esto lo puede leer en Números 14:10. Dice, no, ese no es. El temor es el enemigo del espíritu de conquista. Dios había dicho a Israel que les daría la tierra de Canaán. Y por esa causa, perdón, del temor, dejaron pasar esta oportunidad. Y a veces así nos pasa a nosotros. Hemos tenido muchas promesas de parte de Dios. La Biblia está llena de promesas y decimos, qué bonita promesa, qué bonita. Pero de plano es para el pastor, porque para mí no. Porque el espíritu de temor nos nubla nuestra mente, nos quita el sentido de conquista. Y en Números 14 del 2 al 3 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. No nos debería, sería mejor volvernos a Egipto. Fíjese lo que estaban diciendo después. Usted dirá, después de que abrió el mar para que ellos pasaran, después de que les dio maná del cielo, después de que muchas cosas que ellos, muchos milagros que ellos habían visto, ahora dicen, no, pues mejor que muramos aquí en el desierto o que mejor nos volviéramos a Egipto. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera, porque el espíritu de temor a veces toma posesión, lo dejamos que tome posesión de nosotros. Y nosotros tenemos el poder y la autoridad para desecharlo de nosotros. También el temor mata tus sueños. La queja, porque cuando hay temor, viene la queja, ¿verdad? Y la queja del pueblo hizo enojar al Señor. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Y si Moisés no se hubiera interpuesto, todos hubieran sido consumidos. Números 14, ahora sí, 20 y 23 dice, del 20 al 23 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, le dice a Moisés. Mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Wow, esa es cosa seria. Y ellos no iban a ver la tierra prometida, porque aunque Dios los perdonó, Dios ya lo habían hastiado, ya estaba, dice, enojado el Señor, porque ellos no hacían caso, lo habían hecho enojar muchas veces. Y esto lo podemos ver porque ellos había entrado el temor en ellos. Dijeron, ahí es una tierra, nosotros no sabemos cómo pelear, cómo ir a conquistar con los gigantes. Ellos quizá vieron a los gigantes aún más grandes de lo que en realidad eran. Y eso llenó de temor sus vidas. Y en Números ahí mismo, más abajo, en el 28 y el 29, dice, diles, le dice Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Wow. Vemos que el temor se opone a la justicia de Dios, nos ciega completamente y nos trae frustración. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Declararnos en libertad. Dame la siguiente. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos
el poder de Dios en nosotros, viviendo dentro de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Hace unos días leímos cómo cuando el Espíritu Santo vino y llenó a los discípulos, cómo fueron transformados, cómo ellos empezaron a hablar con poder y con autoridad. Y ese es el poder y la autoridad que el Señor nos da para que nosotros podamos decirle al espíritu de temor, you know what? Ya no, tú no cabes aquí. Aquí solo hay lugar para que el Espíritu Santo reine. Hay situaciones que tenemos que enfrentar cuando hablamos de la palabra de Dios. Por ejemplo, tal vez van a haber burlas, tal vez usted piensa que no lo hace bien o tal vez piensa que lo van a rechazar. Todas estas son posibilidades, pero si Dios está con nosotros, dice nadie contra nosotros y nosotros podemos enfrentar esa situación. ¿Qué vamos a hacer sabiendo que que eso es lo que nos atemoriza? Primero, confrontarlo. Cuando usted descubre cuál es la causa del temor, debe confrontarlo en el nombre del Señor. Traerlo a oración, dígale, Señor, mira, a mí me dan nervios, me pongo a temblar, pero yo sé que tú estás conmigo y tú vas a poner las palabras correctas. Yo me he preparado en oración y he leído tu palabra y yo voy a ir en tu nombre. Porque las armas, dice segunda de Corintios 4:5, perdón, creo que me salté. Dice, nuestras armas no son, nuestras armas, porque las armas de nuestra milicia, perdón, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El poder que tenemos nosotros en nosotros no es cualquier poder, es poder para derribar fortalezas, argumentos, todo lo que se levanta en contra de Dios. Y debemos confrontarlo siempre con la palabra y con el poder de la sangre de Cristo. El temor no podrá resistir el poder de la palabra de Dios. Eso la debilita. ¿Qué otra cosa nosotros debemos de hacer? Saturar nuestros pensamientos con fe, con pensamientos de fe. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Los pensamientos de fe traen positividad, nos llenan de valor y de confianza. Saturando la mente con fe significa empezar a vivir la palabra de Dios. Que esa palabra que leemos la pongamos en práctica todos los días. La vivimos y la confesamos, porque con el corazón dice se cree, pero con la boca se confiesa. Cuando nuestra mente se llena de fe, podemos resistir al adversario. Usted, cuando tiene la palabra de Dios en su corazón, va a poder identificar cuando vienen las mentiras de Satanás a querer desmoralizarlo, a querer detenerlo. También manténgase firme en su fe. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a Dios. Y entonces el diablo va a huir de nosotros. Solo llevando una vida de obediencia y confesando la palabra lo podemos lograr. Romanos 10:8-10 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También debemos de cultivar la confianza en el Señor. La vida de Job es un ejemplo para nosotros de cómo el temor hizo estragos en la vida de Job. El temor lleva a veces a las personas a actuar torpemente, a decir cosas por temor a veces a perder al cónyuge, hay celos, por temor a perder a los hijos, a veces hay sobreprotección, o por temor a veces no predicamos la palabra o el mensaje de salvación. Hoy vamos a hacer todo lo opuesto del temor. Si no oímos el temor, viene confianza y valor.
y nuestra mente se despeja y hay claridad para poder pensar y movernos hacia adelante. Debemos desarrollar confianza absoluta en el Señor Jesús, que es lo que nos va a llevar a conquistar ese sueño que tal vez hemos tenido por mucho tiempo y tal vez por temor no lo hemos realizado. Pásame la siguiente. Fe versus miedo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ganar? ¿Va usted a alimentar la fe para que pueda vencer al miedo? Eso va a depender de usted. Lo opuesto de la fe es el temor. El temor se convierte en un gran bloqueo en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Hebreos dice que es fe. Lo leímos. Y es ver que lo imposible se puede hacer posible. Pero no por mí, sino por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? Que es algo que se materializa, algo que se visualiza. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17 dice, por oír palabra de Dios. Eso es lo que más nos lleva hoy. ¿Y cuál es el resultado de la fe? Que vamos a tener una gran victoria. Vamos a poder conquistar esos gigantes. Y hoy le vamos a decir al Señor que nos ayude a conquistar esos gigantes, conquistar ese gigante del miedo que a veces nos impide poder llevar la palabra hacia otras personas. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tú nos fortalezcas para poder vencer en todo. Danos ese dominio propio. Danos, Señor, ese amor para que nosotros podamos levantarnos con fe. Señor, hoy entiendo que tu palabra dice que tú me has dado ese espíritu de poder. Y de hoy en adelante, dígale, yo voy a saturar mi mente con tu palabra. Y la voy a confesar y la voy a poner en práctica. Y hoy decreto que mi vida va a tener victoria sobre el temor. Voy a ver mis sueños realizados y voy a poder ser un discípulo eficaz. Eso dígale, yo voy a ser un discípulo eficaz en tu obra, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones a todos. Les vemos el próximo viernes. Amén. Que Dios los descansen. bendiga. Feliz noche a todos. Que Dios me los Feliz bendiga. noche. Dios los Bendiciones. bendiga. Bendiciones. Amén.